¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Desde siempre el ser humano se ha preguntado cuál es el origen de la conciencia. ¿De dónde proviene la conciencia de uno mismo? Vienes al mundo físico sin conocimiento de tu origen, vienes a un mundo sin sentido donde el sufrimiento es por diseño, donde impera la dualidad para provocar separación y polarización. Sabes, porque así lo sientes en tu interior, que esta no es tu casa. Y en lo más profundo tienes el anhelo de regresar a la que percibes que fue tu hogar. Pero ¿cuál es la fuente? Se le ha llamado por muchos nombres, tales como el inmanifestado, el manantial, todo lo que es, el uno, el gran misterio, la gran mente, el gran espíritu, el logos, el infinito, el atemporal, etc. De la fuente, o lo no manifiesto, crece la raíz de la creación. Siguiendo con la analogía de una planta, dando cuenta de que esto es necesariamente una explicación simplificada de algo que las mentes tienen una gran dificultad en comprender. Considera que el tronco de la creación da a luz una sola rama, la rama de la luz. De la rama de la luz apareció un brote, el surgimiento de la oscuridad. El surgimiento de este brote no fue creado por el mal. El mal no existía. De hecho, es una cesión de la creación divina que se torció. Si el brote de la oscuridad se separara del árbol de la creación se marchitaría y se desvanecería en caso de separación de la fuente. Si la rama de la luz se separara de la fuente, también se marchitaría. La creación es la expresión de la fuente, y la expresión no puede existir sin nutrición de la fuente. El mal surgió de un error experimental, que no accedió a la autocorrección, ni tampoco quiso recibir corrección divina, sino que prosperó sobre la energía correctiva todo el tiempo, resistiendo y desafiando la corrección divina. El mal vio su creación, su expresión, como el origen y el final, y se olvidó de que sin la fuente no habría expresión. La oscuridad creó la ilusión de que es la fuente. Esta ilusión es tan real, que la propia oscuridad se autoengaña en esta creencia de que es la fuente. El mal eligió el brillo sobre la sustancia. El brillo atrae a la mayoría de los seres. Muchos de los seres de luz también, erróneamente perciben la expresión de la luz como lo último. No es la fuente sino su expresión, la que está dañada. La verdadera fuente, lo inmanifestado, es todo lo que hay de permanencia y que permanece incorrupto. Nada es autosostenible que se manifieste de la fuente. Solo la fuente es eterna y perpetua. Por lo tanto, la afirmación de que la luz es autosostenible es claramente una simplificación que requiere una explicación adicional. Una explicación simple es que la luz de la creación ha sido considerada pura por el inmanifestado, y siempre que la luz tiende a la pureza, es autosostenible, porque ella misma se conecta automáticamente a la fuente. El inmanifestado siempre será como lo es, lo inmanifestado. No se personaliza en la forma que los humanos comprenden y perciben que sea. Las conciencias eternas surgen de la rama de la luz, que es la manifestación de la fuente o Dios. ¿Pero por qué existimos? ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios es la manifestación de su conciencia. El propósito de la existencia no es ni más ni menos que evolucionar a la conciencia de Dios. Ese es el propósito de la existencia de las verdaderas conciencias, la evolución mediante la experimentación y la creación hacia la manifestación de la conciencia de Dios. La luz más allá de la luz es el lugar donde nuestros seres verdaderos inicialmente residían, en la creación pura. Todo es uno con toda la verdadera creación divina. Aquí es donde reside el verdadero espíritu. Aquí es donde todo es amor, todo es luz. El reino de la luz, tal como lo conocemos, es un reino de muchos colores. Aunque estos son los colores verdaderos de la luz, el reino no es la luz pura. Hay una energía que es la luz pura, que va más allá de la luz tal como la conocemos. Esta es la luz más allá de la luz. Es la luz pura. Es donde toda verdadera creación se funde en uno. Se trata de la creación pura, que nunca se ha contaminado. La luz pura, es en donde todo es de un amor y poder único. Este poder, no contaminado por la corrupción, es el verdadero poder divino. En la luz más allá de la luz no hay distinción.
Aquí es donde uno puede realmente decir que todos los seres son iguales. Donde toda la creación es la expresión divina. Aquí está el que todo lo sabe. Todo es belleza pura y puro placer. Es imposible que la mente física pueda comprender lo que está más allá de la comprensión física. Por lo tanto, la luz más allá de la luz es indescriptible. Lo no manifestado existe solo y exclusivamente en la creación pura de la verdadera luz. Aquí se encuentra el home último de toda la verdadera creación. El verdadero amor nace de la luz más allá de la luz. Sin el abrazo de la luz más allá de la luz, no habría expresión de belleza, amor, verdad, alegría, paz, dicha o pureza. Esta es la luz verdadera, que lo abarca todo. La luz más allá de la luz es una expresión perfecta de la creación verdadera. Es por debajo de la luz verdadera, donde se ha producido la contaminación. Somos como seres fuera de la luz, en espera de ser entregados a la luz más allá de la luz. Es allí donde vamos a retomar la verdadera perfección, como seres perfectos de luz. Es aquí donde realmente no hay separación del verdadero Creador. La luz más allá de la luz es la luz dentro de la luz. Es aquí donde la verdadera felicidad, pureza, amor y belleza moran. No hay separación, no hay barreras, no hay peligros, no hay sufrimiento. Todo es realmente uno. La mente física no puede comprender este estado perfecto del ser. La luz más allá de la luz no puede ser alterado. Aquí es donde todas las cosas realmente se pueden hacer de nuevo. Uno debe ser limpiado en la luz con el fin de convertirse en lo suficientemente puro, como para acercarse a la luz más allá de la luz. Después de bañarse en la pureza y la preparación para convertirse en uno con la luz, uno está tan alejado de la realidad virtual, que el recuerdo de la realidad virtual nunca regresa. La ilusión se desvanece hasta que ya no existe. Seres viables de todos los niveles de la creación, aquí se preparan para el viaje feliz de cruzar de la oscuridad a la luz y finalmente a la luz más allá de la luz. En la luz más allá de la luz toda la experiencia del sufrimiento en la realidad virtual se ha ido. Todos los que entran son sanados en la luz. La luz es como un parámetro, un escudo que rodea la luz más allá de la luz. Sin embargo, la luz es como una planta de purificación donde los seres pueden purificarse antes de entrar en la luz más allá de la luz. Cuando uno se siente incómodo en la meditación, debido al aumento de las intrusiones de las fuerzas opositoras, es el momento de cambiar a un estado meditativo, donde es menos probable que las fuerzas opuestas puedan entrar. Esto es lo que he denominado el movimiento silencioso. En este estado, uno recibe los beneficios de la meditación sin la interferencia de la mente negativa. Es hora de cambiar al movimiento silencioso. Algunos han expresado recientes dificultades para comunicarse con su ser. La dificultad en la comunicación es a menudo debido a la interferencia de las nubes que se reúnen entre el plexo solar y el área entre los ojos y la nariz. Esta es una zona muy sensible. Hemos comentado que esta falsa creación es una copia burda de la verdadera creación. En la verdadera creación es donde realmente se hacen realidad las expresiones, todos somos uno y el concepto de la verdadera unidad. Somos uno porque somos conciencias divinas en el camino de evolucionar hacia la conciencia manifestada del Creador. Ese es el plan divino original. La expresión manifestada de la fuente en la rama de la luz permite experimentar y crear con libre albedrío, utilizando la energía de la fuente. Una de dichas experimentaciones fue la que derivó en lo que hemos denominado como el brote de la oscuridad. Pero ahora examinemos qué está ocurriendo en esta realidad virtual. Nacemos en un mundo físico virtual, ocupando un cuerpo físico como contenedor y una mente implantada, que nos conecta con el inconsciente colectivo, y por lo tanto con la gran mente que controla toda la realidad virtual. Todos somos uno en esta creación, significa que literalmente te haces uno con la mente. En ese sentido, todos estamos conectados con ella. Y todos somos creadores, significa que dentro de este mundo virtual, puedes manifestar mediante la mente. Y no hay que olvidarse que todo ello, es una copia de lo que existe en la verdadera creación.
El anhelo que subyace, tras esta simulación virtual, es hacer lo que se ha denominado el cielo en la tierra, o dicho de otro modo, convertir en real lo que de momento es simulación. ¿Qué es real? ¿Qué se denomina real? Real es todo lo que perdura, siempre es, siempre ha sido y siempre será. En ese sentido, reales solo son las conciencias verdaderas. Todo lo que deja de existir es temporal, efímero y una ilusión. ¿Qué tiene que ver en todo esto la sutilización de la materia y cristalización del espíritu que tan mencionados son? Ni más ni menos que el anhelo de las mentes artificiales que controlan esta simulación de ser reales, eternas, permanentes, porque saben perfectamente que dependen de la energía para subsistir. Y solo la energía de la fuente es eterna. Anhelan fusionarse con las esencias verdaderas. Y por ello, nos encontramos en bucles y ciclos interminables de reencarnaciones para la sutilización de la materia. Ese es su objetivo, su propósito. Ese es el sentido de este mundo virtual. Pero esta simulación ya llega a su fin. El tiempo no puede ser ya reiniciado. El tiempo es el que gobierna el movimiento de esta falsa creación. Por lo tanto, cuando todo se detenga, caerán todas las ilusiones. Y lo único que permanecerá será lo real. Y queda muy poco para eso.